en RCC Media. Son las 8:31 de la noche de este miércoles 30 de agosto del año 2023. Este es el primer debate político de RCC Media. Todos los precandidatos a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Encabeza este debate en su condición de presidente del PRM en el Distrito Nacional, el señor Felipe Suberví, mejor conocido como Fellito Suberví, a quien agradecemos su presencia, y están todos los precandidatos a diputados del PRM en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Esta iniciativa del señor Antonio Espaillat de RCC Media está siendo transmitida en vivo por Telefuturo Canal 23, por Sol 106.5 FM, la más interactiva, y también por todas nuestras plataformas digitales, @RCC Media RD, @Sol FM y también solfm.com. Esto es una producción asociada de Víctor en Vivo con RCC Media. Nacho Chávez, ¿para qué ser diputado? ¿Cuáles sectores estás empeñado en representar y cuáles temas piensas abordar de salir electo como diputado? Cuando ganamos las elecciones en el 2020, me tocó trabajar en el Estado en una institución y caminamos lo que es el Distrito Nacional. Y viendo la precaria que tenemos en los sectores vulnerables, tanto de la circunscripción número 1 como del Distrito Nacional, y la valoración que la gente nos dio en ese momento, nosotros decidimos aspirar a diputados para representar el país, pero hacer énfasis en aquellas personas vulnerables que no tienen un doliente. Y te pongo un ejemplo claro. A mí me tocó caminar la Sursa entera. Y caminando la Sursa yo me paré y me di en el pecho. Porque le pedí a Dios, ¿por qué no me dio otra calidad de vida? Pero Dios pone las cosas donde van y me puso a mí en el camino de la Sursa, donde vi tantos niños especiales. Terminamos con Nacho Chávez, 1 minuto 20 segundos. Pues 1 minuto 20 segundos por cada, pero lo seguimos más adelante. Vamos al tema número 2, pregunta número 2. Modificaciones al Código Procesal Penal, al Código Penal y proyectos engavetados desde hace muchos años en el Congreso. Sabemos que durante muchos años en el Congreso Nacional se van creando un rezago de proyectos, se van quedando proyectos que no son aprobados y entonces se van perdiendo. ¿Cuáles proyectos de los que están actualmente pendientes de aprobación en el Congreso Nacional entiende Jorge Amado Méndez que deben ser rescatados y puestos en prioridad para conocerse? Sí, Víctor, mira, yo creo que el prioritario, entiendo que es el Código Penal, tiene demasiado tiempo, eso no aguanta más. De hecho, creo que se debiera aprobar antes de nosotros llegar. A nosotros nos toma un año llegar al Congreso, ¿no? En juramentarnos una vez electos. El Código Penal, solamente con adecuar una serie de condenas contribuiríamos muchísimo a la lucha contra la delincuencia. Pero ¿por qué no decirte? No tenemos un Código Civil, el que nos rige es de la era de Napoleón Bonaparte, Código de Comercio, Código Procesal Civil. Mira, yo promuevo la familia, los valores, muy importantes, pero el agua, no tenemos una ley de agua, el elemento más importante para la vida humana, no está debidamente regulado. Eso es una ley que hay que sacar. Y ya como en calidad de representante, ¿no? En mi caso abrazaría proyectos como, por ejemplo, la ley de protección a personas con trastorno del espectro autista, muy justa, no veo ley más noble. Abrazaría esa causa y me metería en Hacienda y Salud Pública, a aprobar los presupuestos y a sacar lo que de allí sea viable para que esas familias que tienen niños con autismo y no aguantan más puedan recibir la mano amiga, ¿no? El abrazo solidario del Estado. Muchas gracias, Jorge Amado. Yatzel Román, de los proyectos que están pendientes de conocerse en el Congreso Nacional, ¿a cuáles le metería la mano para sacarlos de la gaveta? Miren, con relación al Código Penal, yo creo que la clave más importante es superar la demagogia. ¿Y a qué me refiero con demagogia? Octubre de 2014, Congreso mayoritariamente PLD aprueba el Código sin causales.
Entonces, el presidente Danilo Medina lo observa y lo envía nuevamente a la Cámara de Diputados. Congreso mayoritariamente PLD lo aprueba con causales, no lo envían al Senado. Entonces, el Tribunal Constitucional, en un periodo de un año, lo que procede es a derogar el código. Julio del 2016, Congreso mayoritariamente PLDista, entonces vota por el código sin causales. El Senado mayoritariamente PLDista, 100% PLDista, vota por el código sin causales. El presidente Medina vuelve y lo observa. Entonces aquí lo que estamos es jugando a la demagogia, como decía el comediante Groucho Marx. Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Ni una cosa ni lo otro, sino todo lo contrario. Así que para realmente avanzar en el Código Penal, tenemos que dejar eso atrás. ¿Proyectos que rescataría? Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo no puede ser sencillamente letra bonita. Aquí seguimos teniendo un serio problema en torno a lo que es la economía. 7 veces aumentaron los impuestos en las últimas 2 décadas y las recaudaciones no mejoraron. Por eso es que yo propongo una nueva estructura fiscal tributaria con una nueva economía, con cargas más bajas y más amplias. Muchas gracias, Yatzel. Liz Mieses, los proyectos que están pendientes por conocerse en el Congreso Nacional y sobre todo el Código Penal. Muchísimas gracias, Víctor. Efectivamente, nosotros como país debemos ya de avanzar, debemos de continuar. Precisamente creo que el Código Penal es un punto muy importante, es una herramienta necesaria que por tantos años hemos estado esperando. Y como decía Jorge Amado, también estoy totalmente de acuerdo, que entiendo que eso es algo que se debe de aprobar inclusive antes de nosotros llegar al Congreso de la República Dominicana. Precisamente cuando hablamos de fiscalizar y de representar, es como congresista poder vincularnos en tantos proyectos que hoy están encabetados. Yo creo que el Congreso de la República Dominicana es momento ya de desempolvar todas esas gavetas donde hay tantos proyectos en stand-by para la mejoría de la República Dominicana. Muchas gracias, Liz. Ahora seguimos con Nacho Chávez. Proyectos que están pendientes de conocerse en el Congreso, que Nacho como diputado llamaría la atención para conocerlos primero. El Código Penal, estoy de acuerdo con los compañeros que tienen que aprobarlo antes de nosotros llegar al Congreso y hacer una ley especial para tratar lo que son las 3 causales. Aprobar el Código Penal sin las 3 causales y hacer una ley especial para poder probar lo que son las 3 causales. También tenemos el Código Civil, que nos habla de la frontera, y como tenemos un tema fronterizo con los haitianos, tenemos también que tratar de desempolvar el Código Civil, trabajar, y cuando lleguemos al Congreso, trabajar con leyes que den, ¿verdad?, con las leyes existentes que hay, revisarlas y poder trabajar con las leyes para llevar salud a los más necesitados, trabajar con los niños especiales. Tenemos muchos casos de niños especiales vulnerables en diferentes sectores, y revisar las existentes y adecuarlas. Muchas gracias, Nacho Chávez. María Teresa Méndez, ¿cuáles proyectos están pendientes de conocerse en el Congreso que la diputada María Teresa Méndez, una vez electa, le gustaría sacar de esa gaveta y darle prioridad a su conocimiento? Bueno, al igual que los compañeros, entiendo que el tema del Código Procesal Penal tiene que ser aprobado, digamos, de manera urgente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos por ahí la ley de extinción de dominios y la ley de lavado de activos, que hasta tanto esa ley de Código Procesal Penal no esté habilitada, no esté aprobada, pues evidentemente no van a poder aplicar esas otras leyes. Es una ley que data de hace casi 200 años, del 1884, lo cual nos pone muchísimos años por detrás y no nos permite asegurar que la justicia funcione de la manera que tiene que funcionar. Porque imagínate, hay una gran cantidad de delitos que en ese momento obviamente no estaban tipificados. Entonces es necesario aprobar ese Código Penal. Soy de las que pienso que el tema de las 3 causales, como ha suscitado tantos debates, debería ser visto de una manera aparte, porque lo del código no puede esperar. De igual forma, entiendo que el tema de la salud mental debe estar en la lista primordial de prioridades. El tema de la salud mental es algo que no puede esperar. Nosotros vemos la cantidad de violencia que hay y es por causa de eso. Vamos a trabajar en eso. Muchas gracias, María Teresa Méndez. Oscar Corniel, le preguntamos a los precandidatos en este primer debate político, ¿cuáles proyectos de los que están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional, de ellos resultar electos, serían los primeros que ellos sacaran de las gavetas para que sean aprobados?
Gracias, Víctor. Yo creo que es interesante iniciar por el mismo Código Penal. Nuestro instrumento jurídico lo componen 419 artículos. Data de 1884, 139 años con el mismo Código Penal. Es momento de renovarlo, es momento de cambio. 20 años prácticamente en el Congreso flotando. Se hace inminente que deba abrazarse este primer proyecto, porque hay artículos de manera interesante que fueron pues ya adoptados para ser modificados dentro del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 97, que habla de las penas a los feminicidios, que van de 30 a 40 años. El artículo 121, que menciona el bullying a personas mayores que cometan bullying, que puedan pues ser penalizados hasta con 1 año de prisión. ¿Por qué no mencionar el artículo también 135, que habla de los actos sexuales no consentidos? Y un sinnúmero de artículos que vienen a fortalecer nuestro Código Penal, que de alguna forma u otra pudiéramos llamar obsoleto. 139 años, vuelvo y reitero, desde su concepción hasta la actualidad, y creo que es el primer proyecto que debemos rescatar. De igual forma hay proyectos interesantes, y aprovecho y me uno también a la ley del espectro del trastorno autista. Aunque fue aprobada en 2 lecturas, todavía no ha sido promulgado y pudiera ser observada. Creo que debe abrazarse esto y poder seguir adelante. Muchas gracias. Vamos a concluir ahora entonces con Roger Pujols. ¿Cuáles proyectos están engavetados en el Congreso? ¿Qué entiende Rogers que hay que sacarlos a que sean los primeros en conocerse después de resultar electo diputado? Muchas gracias. Antes de entrar en el Código Penal, pienso que ley de aguas, inevitablemente la ley de reforma del sector eléctrico integral y definitivamente dar vida al alineamiento del pacto de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en lo relativo al pacto fiscal. Nosotros hablamos de Código Penal, pero muchos no sabemos de qué hablamos. Muchos no sabemos a qué nos referimos, por qué queremos un Código Penal nuevo. La realidad es que el Código Penal actual no se corresponde con la dinámica procesal de hoy día. Tenemos un Código Penal que data de la fecha que han mencionado mis compañeros antes, de hace prácticamente 200 años, y tenemos un Código Procesal Penal que data de 20 años. Y hay esa asimetría de visión entre uno y otro, hace muy difícil la persecución de un delito. Por ejemplo, se hace muy difícil la persecución en muchas ocasiones de 2 delitos de forma conjunta, teniendo o bien que perseguirlos de forma separada, con el riesgo del non bis in idem, del principio de que ya eso se juzgó, o que te fuerce, digamos, a ti como actor procesal a perseguirlo de forma prescindiendo de uno de ellos. Hay otras razones por qué variar el Código Penal, por qué modificar el Código Penal. El régimen de prescripción fue moldeado con base en la estructura tripartita de las infracciones. Eso no tiene nada que ver con el Código Procesal Penal de hoy día. El Código Procesal Penal tiene... Tiempo. Sí. Perdón, pero hay que ser muy estricto con el tiempo. Mencionaste la ley de agua. Y no solamente tenemos a Fellito aquí como presidente del PRM en el Distrito Nacional, sino como director de la CAS. ¿Alguna consideración, Fellito, con respecto a la ley de agua, que primera vez que surge en el debate, y si alguno de los precandidatos quiere hacer alguna iniciativa, quiere indagar más o quiere hacer una acotación sobre este tema, Fellito? Sí. Con el tema pudimos observar en estos días que aprobamos lo que es el Pacto del Agua, donde hicimos una ruta crítica de 6 meses y nos tomó 3 años para aprobarlo. Pero por una decisión del presidente, que ya se socializó con todos los sectores sociales, políticos y que inciden en el país, se aprobó. Yo creo que es un paso, el inicio de la aprobación de esa ley de agua, que no solamente es la ley del agua, sino también la ley de APS, que es agua potable y saneamiento, donde va a venir a regir todo lo que tiene que ver con el espectro del manejo del agua, del uso. ¿Por qué la importancia? El régimen de las consecuencias, reglas del juego claras, la preservación de ese bien tan importante que es el agua. O sea, es vital, y yo aplaudo que de aquí, de nuestro partido, la tengan dentro de su agenda y carpeta para beneficio de la ciudadanía, algo tan vital como el agua. Lo trajo a colación Roger Pujols, precandidato a diputado. Jorge Amado quiere abundar, o algún precandidato quiere abundar un poco sobre este tema de la ley de agua. Porque se me ocurre preguntarles, ¿por qué es necesario, por qué es importante
legislar sobre el agua? ¿Qué le falta, por ejemplo, a una autoridad como la CAS o INAPA o al INDRI o a las instituciones que tienen que ver con agua? ¿Qué les falta en términos de regulación, en términos de legislación que sea necesario en esa nueva ley? Sí, solo acotar a eso, añadir a lo que ha dicho el presidente del partido en el distrito, que ha recogido prácticamente todos los aspectos importantes de esa necesidad que tenemos de ley de aguas. Yo diría que la dispersión reglamentaria, la dispersión normativa, que a su vez también se traduce en la dispersión burocrática. Y a eso añadir solamente el tema del cobro del agua, que creo que el presidente también hizo alusión a eso, el cobro del agua como recurso ambiental. Cómo no, Yatzel Román también quería abundar más sobre este tema de la ley de agua. No necesariamente sobre el agua, pero sí quería mencionar algo que no quiero que se escape y que abordó mi querido profesor Roger Pujols, que es con relación al tema eléctrico. ¿Qué pasa? El Banco Mundial... ¿Tiene que ver con agua? Sí, las hidroeléctricas. Definitivamente, pero por eso voy más lejos. El Banco Mundial recientemente en su informe mencionó 5 aspectos que afectan el clima de negocios en República Dominicana. El principal, desde luego, es la carga tributaria. Después era el proceso para el pago tributario. Y el tercero era el tema eléctrico. El tema eléctrico tiene mucho que ver precisamente con el agua en República Dominicana, aunque todavía no tenemos un componente lo suficientemente alto de generación hidroeléctrica, pero es importante tomarlo en cuenta porque el agua es vida, pero también el agua es energía, y cuando se junta vida y energía, se junta entonces productividad, desarrollo, prosperidad y eventualmente seguridad. Muchas gracias. Vamos a uno de los temas más calientes y más espinosos, de los temas más controversiales en nuestra agenda de esta noche, en este debate. Estamos transmitiendo directamente desde Sol 106.5 FM, la más interactiva. Estamos transmitiendo, son las 8:48 de este miércoles 30 de agosto del año 2023. Este es el primer debate político de todos los precandidatos a diputados del PRM en el Distrito Nacional, circunscripción número 1, una iniciativa de RCC Media y todas sus plataformas digitales. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por nuestras redes sociales, por Sol y por Telefuturo Canal 23 en producción asociada con Víctor en Vivo. María Teresa Méndez, como tenemos dos damas, Liz Mieses y María Teresa Méndez, quisiera empezar con María Teresa Méndez en esta tercera ronda de preguntas. Una gran cantidad de jóvenes embarazadas en los colegios, en las escuelas, en los liceos públicos. Una problemática sobre el incremento de la pobreza por el descontrol de la natalidad. Entonces se genera un debate entre las iglesias y los sectores más conservadores que dicen nadie tiene derecho a ponerle control a la natalidad. Se oponen al uso de preservativos, se oponen al uso de pastillas anticonceptivas, y entonces otros grupos más liberales abogan por educación sexual en las escuelas, abogan porque se permita el uso de repartir preservativos en las escuelas y que se tenga control de natalidad para controlar el incremento de la pobreza. Y ahí entra también el aborto. Por favor, en esta ronda de preguntas, la opinión de ustedes como candidatos, precandidatos a diputados, ¿están de acuerdo o no con el aborto? ¿Están de acuerdo o no con el control de natalidad? ¿Qué hacer con el tema de embarazos en adolescentes? ¿Y cómo enfocar estos temas? María Teresa Méndez. Mira, el tema de embarazo en adolescentes es un tema bastante crítico porque los números, la incidencia de embarazos en jóvenes, principalmente en edades de 14 a 19 años, es muy alto. Entonces, eso trae consigo una serie de consecuencias a nivel social. ¿Por qué? Porque una niña de 15 años que todavía no tiene la capacidad ni la madurez de afrontar ni de llevar un embarazo, sale embarazada, resulta que no tiene los medios de darle la subsistencia a ese niño. Tiene que dejarlo con la abuela, quien lo cría es la abuela. Entonces, eso va degenerando en lo que es el círculo de pobreza. No hay forma, se ve coartada su capacidad de ir a la escuela, de seguirse preparando. Evidentemente, en el momento que no se prepara, ya eso la limita a acceder a mejores trabajos. El hecho de tener un hijo joven, también tiene que pensar en quién lo cuida. ¿A qué voy con esto? Yo estoy de acuerdo con que se enseñe educación sexual y reproductiva en las escuelas, porque nos sale muchísimo mejor como sociedad, nos va muchísimo mejor si trabajamos en base de la prevención.
y no de un paliativo. O sea, que favoreces que se dé los preservativos y que se pueda dar educación sexual y que haya control de natalidad. Debe haber un control de natalidad. Muchas y debe gracias. haber Muchas gracias, María Teresa Méndez. La otra dama que nos distingue esta noche, Liz Mieses. Quiero dar preferencia a las damas por este tema porque ninguno de los caballeros sabemos lo que es llevar una vida dentro de nuestro cuerpo y ellas sí, y tienen la preferencia como damas. Liz Mieses. Muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que es un tema que va muy enfocado en la prevención. Lamentablemente ha sido temas de muchos debates que han llevado hoy a mantenerse estancado, cualquier solución sea una u otra. Sin embargo, en el caso muy particular, creo en la prevención, creo en la educación sexual. Creo que somos una sociedad imperfecta y como imperfectos seres humanos que somos todos, también tenemos las herramientas de poder aplicar ese tipo de educación sexual. Lo que yo no estoy de acuerdo hoy, ni voy a estar de acuerdo nunca, es con el adoctrinamiento a nuestros hijos. En ese caso, también hago de notar de que con relación al tema del aborto, yo creo en la creación desde la concepción y creo en la vida. Pero entonces si estarías de acuerdo con no el aborto, o sea, estarías de acuerdo con preservar la vida. ¿Y en el caso de las 3 causales? No estoy de acuerdo con las 3 causales, creo que es un tema que lo que ha generado mucho debate y ha estancado el país en ese debate que definitivamente parte del rol del legislador de haber sido votados y electos para representar es de ya tomar una decisión con referencia al tema de las 3 cosas. Si la vida de la madre estuviera en peligro. Eso está en la ley. Se supone que cuando tú eres médico, usted hace un juramento que dice que si en algún momento está en peligro el paciente que usted está atendiendo, tiene que abogar por el mismo. Entonces yo creo que eso es irrelevante tocar eso y verlo como una causal, porque no lo es. Muchas gracias, Liz Mieses. Oscar Corniel, el aborto, control de natalidad, educación en las escuelas, embarazos de adolescentes, su opinión al respecto. Gracias, Víctor. El embarazo en los adolescentes es uno de los grandes desafíos que tiene América Latina. República Dominicana no es la excepción. Las estadísticas no mienten, Víctor. 25% de nuestras embarazadas tienen menos de 20 años de edad. 12% catalogan y entran en el periodo entre los 12 y los 15 años. Estamos teniendo niños embarazados para tener niños. Lamentablemente, mientras más pobre es la persona, menos acceso a información, menos acceso a educación, menos oportunidad de crear conciencia. Estadísticamente está demostrado que una persona con menos información, con menos educación y con menos acceso a situaciones que deben ser normales, tiene 3 veces mayor probabilidad de embarazarse. La educación sexual en nuestro país, solamente un 7% de nuestras escuelas implementan la educación sexual. Es necesario y se hace necesario que se implemente la educación sexual en nuestras escuelas para poder llevar ese nivel de educación, ese nivel de entendimiento a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para poder afrontar estas estadísticas que lastimosamente, vuelvo y reitero, superan los 20, 25 mil embarazos entre una edad de entre 12 y 15 años. Muchas gracias, Oscar Corniel. Jorge Amado Méndez, tu eslogan de campaña y tus propuestas es de familia, y este es un tema de familia. Claro que sí. ¿Qué opinas sobre este tema? Mira, Víctor, yo soy pro vida en todas circunstancias. Pienso que a ese niño concebido no hay que darle la oportunidad de nacer, no importa la naturaleza de las circunstancias que ocurrieran al momento de su concepción, ¿no? Si bien, no estoy en contra de las causales, como legislador votaría a favor de un código penal sin las causales. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad. Y si bien digo eso, no puedo ser indolente frente a una realidad que hay de lo que sufre lo que sufre un embarazo no deseado en una menor. Eso impacta a la familia, ¿no? Mira, cuando yo veía el tema a nivel integral, claro que estaría de acuerdo con una educación sexual integral, sustentada en valores, ¿no? Valores tradicionales. Pero yo diría que eso tiene que ser complementado con una educación socioafectiva. ¿Por qué? Porque nuestros niños son bombardeados constantemente, ¿no? En el colegio de diferentes. La presión social que reciben es muy fuerte. Y si nosotros le vamos enseñando educación emocional, cómo comportarse frente a las situaciones de presión social, estoy seguro de que al momento de iniciar ese tema de las relaciones, por ejemplo, sexuales,
pudiera inclusive hasta prolongarla, si no reciben, si pueden controlar las emociones, ¿no? Estoy seguro que no solamente están siendo bombardeados nuestros niños, sino también que tienen acceso a muchas bombas que ellos mismos buscan a través de las redes sociales y de Google. Estoy seguro que sobre este tema vamos a poder debatir más tiempo. Roger Pujols, su opinión sobre el aborto, educación sexual, control de natalidad y embarazo en adolescentes. Sí, mira, me parece que lo primero que hay que hacer es segmentar esa discusión de control de natalidad y aborto. Yo creo que, del control de natalidad, aborto como mecanismo de control de la pobreza, de la disminución de la pobreza. Me parece que el aborto no es una herramienta para controlar ni disminuir la pobreza. Ese rol le compete al Estado y tiene otras vías para agotarlo. Pero sí te puedo decir que el aborto va más allá de las 3 causales. En el caso de República Dominicana tenemos la tasa más alta de embarazo adolescente y la consecuencia más directa y más onerosa del embarazo adolescente y de la maternidad temprana es la interrupción de la vida educativa de las jóvenes y las niñas que quedan en ese estado. Entonces, en el caso del aborto, en lo particular, yo estoy de acuerdo con 2 causales. El tema de la imposibilidad de vida extrauterina, siendo una de ellos. En el caso de la violación no he encontrado experiencias internacionales convincentes que me permitan conjugar el tema de la atribución de responsabilidad en el marco del debido proceso con los tiempos de gestación biológica, por lo que hay que pensar en hablar más sobre esa causal. Cómo no, Yatzel Román, para el tema del aborto, las causales en el Código Penal y el tema de las embarazadas adolescentes y el tema del control de natalidad y educación sexual en las escuelas. La legendaria escritora Ayn Rand, autora de Rebelión de Atlas, tiene una frase célebre y es que puedes ignorar la realidad, lo que no puedes es ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y aquí hay varios problemas que estamos tratando dentro de uno solo, pero tenemos que abordarlos de diversas maneras. República Dominicana tiene una altísima tasa de embarazo adolescente y esconderlo de los medios, esconderlo de las redes, no va a resolver eso. Resolverlo se logra cuando se dialoga y cuando se presenta un problema y buscamos una solución conjunta. Creo en la educación sexual, en lo que no creo es en el activismo disfrazado de educación, sea de un lado o sea de otro, y es por eso que cuando incorporemos este tipo de educación tenemos que observar claramente que no se convierta en adoctrinamiento. Creo en lo que es la Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 37 consigna la vida desde la concepción hasta la muerte, pero de ninguna manera puedo aquí pecar de arrogante y decir que conozco claramente lo que es el drama de una mujer embarazada que no lo desea. Y es por eso que definitivamente creo que tenemos que sacar del Código Penal lo que es el debate de las causales e incluso lo llevaría más allá y lo llevaría a un referéndum para que el pueblo decida cuál es el camino. Muchas gracias, Yatzel Román. Nacho Chávez, tu opinión sobre este tema. Soy un hombre temeroso a Dios, soy un hombre pro vida. También estoy de acuerdo con dar clases sexuales en la escuela. Nosotros tenemos que volver a la juventud de antes, a la juventud que yo tenía, que era una juventud sana, donde los padres le daban el seguimiento a uno, donde uno tenía, por ejemplo, en el barrio mío, me acuerdo yo cuando yo era niño, teníamos una casa de acogida que íbamos y aprendíamos a hacer arte, hacíamos a hacer manualidades. Las mujeres o los adolescentes aprendían a hacer manualidades y aprendieron a coser. Yo conozco amigas mías que de la juventud que se ganan la vida hoy haciendo ese trabajo de costura, porque antes teníamos donde jugar y ahora con los teléfonos y con cosas que pasan con esta juventud de ahora, eso es increíble. Yo soy un hombre temeroso a Dios, estoy sumamente preocupado porque vivimos en un mundo diferente, pero creo que debemos de seguir y dar clases sexuales en la Ok, entonces fíjense, hemos terminado las opiniones. Vamos ahora a la contrarréplica. Tengo a Liz Mieses y tengo a Omar Corniel que me han pedido turno, pero quiero
Oscar Corniel, perdón, es que yo tengo a Omar, que es su papá y es mi vecino, es un gran amigo, y me cruzo ahí el cable, perdóname, Oscar. Fíjense, antes de entrar con Liz y Oscar, que han pedido el turno, María Teresa y Roger manifestaron una opinión a favor de la educación sexual en los colegios, al igual que Nacho, y Roger dice que de las 3 causales está de acuerdo con 2. Incluyó una, Liz, que te la comenté también en tu intervención, sobre el embarazo cuando está fuera del útero, cuando la criatura está fuera del útero, que pone en riesgo la vida de la madre y también la vida del niño. Dice Roger que en ese caso valdría la pena interrumpir el embarazo. Liz Mieses pidió contrarréplica, después voy con Oscar para también su contrarréplica. En ese caso, vuelvo y repito, creo que eso va fuera de las causales, ya que está estipulado en la ley. O sea, no hay por qué convertirlo en una causal. Pero la réplica fue en referencia cuando hablamos de referéndum, Yaxel. Quería preguntarte, porque cuando hablamos de un referendo se le está quitando potestades precisamente al legislador, que es elegido por el pueblo para ser el representante en dicho hemiciclo. Entonces, cuando tenemos ya un tiempo viendo el tema del Código Penal, de las causales, que definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que lo han convertido en un circo, tanto de un lado como del otro. Pero quizás enfocarnos en un referéndum sería alargar más que hoy sea una realidad, y quería escuchar tu opinión con referencia a eso. Y dicho sea de paso, Yatzel, todos los precandidatos a diputados, en el 2010, en la reforma de la Constitución del 2010, se introdujo la figura del referéndum. Sin embargo, ya van 13 años y no se ha legislado para aprobar la ley que manda la Constitución que debe regular ese referéndum. Yatzel, y entonces después Omar, porque hizo referencia a Liz directamente a Yatzel Román, a Oscar, y después. Claro. Adelante, Yatzel. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con Liz en el sentido de que esto debería ser un tema que lo resuelva el Congreso Nacional de la República Dominicana, pero tristemente tenemos que reconocer que el Congreso Nacional le ha fallado al pueblo dominicano tratando este tema de manera demagógica. Ahora, yo sé lo que están pensando muchos aquí que me acompañan. Ninguno de nosotros estuvimos en ninguno de esos periodos. Entonces, ¿por qué tenemos que cargar con las penas de otros que le fallaron? Lo cierto es que la ciudadanía no hace esa dicotomía entre quién estuvo y quién está. Esto se ha alargado durante demasiado tiempo. Se presentó el primer proyecto en 1997 y todavía no se ha podido aprobar. Y es por eso que yo creo que la mejor manera de ponerle fin a este circo demagógico es llevando hacia la ciudadanía la decisión sobre cuál es el modelo que quieren para la República Dominicana. Gracias, Yatzel. Perdóname, Oscar. Roger, sobre el referéndum. Sí, correcto. Mira, respecto de la causal que yo mencionaba, hablaba de imposibilidad de vida extrauterina, o sea, que fuera del útero ya el niño el feto no tuviera posibilidad de vida. Pero respecto del referéndum, Yatzel, a mí en lo particular no me gusta porque se trata, por cualquier arista que tú lo veas, de derechos fundamentales. Y en mi criterio los derechos fundamentales no se someten a mayorías. Tú no puedes encuestar para decidir que es un derecho fundamental y que no, estés de un lado o del otro. Yo tal vez pensaría en una ley que regule aspectos como la publicidad, el tratamiento y la comercialización de los tejidos fetales, el falso testimonio de los médicos, en el caso de las causales con las que yo estoy de acuerdo, y tal vez el tema del acompañamiento, sobre todo, de la mano de la educación sexual que he referido anteriormente. Muchas gracias, Roger. Oscar Corniel. Correcto. Lo dije bien, Oscar Corniel, no Omar, su papá, que es mi vecino y amigo. Gracias, Víctor. Aprovecho porque he notado a varios de mis compañeros de igual forma, hablamos de Código Penal, hablamos de aborto, 3 causales. Y es interesante porque para poder hacer cualquier modificación con relación al aborto o a las 3 causales, habría que modificar la Constitución. El artículo 37 de la Constitución es claro. Pero me muevo y hago una pregunta a varios de mis compañeros, que lo escuché decir que son pro vida, y que dentro del proceso de los embarazos en adolescentes están de acuerdo con el control de natalidad, y dentro de los controles de natalidad está el uso de anticonceptivos y el uso de preservativos. Desde el punto de vista religioso es una forma de impedir la vida. ¿Cómo entraríamos o cómo manejaríamos la contradicción de ser pro vida y estar de acuerdo con el tema de la educación sexual y cómo se pudiera manejar? Ahí creo que Liz hizo referencia en cuanto desde el momento de la concepción, y es un debate también que data desde hace muchos años con un aspecto jurídico de cuándo empieza la vida, cuando tengo el coito, cuando tengo el acto sexual o cuando se concibe el feto dentro del vientre de la madre. Exactamente, entonces ahí yo sé que hay un debate, pero también sobre este tema quiero traer un ingrediente a la mesa, y no me miren a Fellito porque es el presidente del PRM en el distrito, me voy a ustedes. Imaginémonos que ustedes son diputados y se está conociendo en el Congreso el tema del aborto o de las causales, y ustedes tienen una posición, sea pro vida o sea pro aborto.
pero el partido se reúne y la dirección ejecutiva del partido toma una decisión y dice, el partido decidió que somos, lo dijo el presidente Luis Abinader esta mañana en su entrevista, que él está a favor de las tres causales, sí. Lo confirmó. Entonces imaginémonos que Luis Abinader, presidente de la República, y la dirección del PRM dicen, el PRM y sus legisladores están de acuerdo con las tres causales. Y algunos de ustedes han dicho, sobre todo tú, Liz, soy pro vida. ¿Quién tiene que decidir el voto de ustedes como diputados? ¿Su íntima convicción, como antes los jueces, o la dirección del partido? Jorge Amado. No, pero con todo el respeto que amerita mi membresía, yo creo que en el PRD histórico llegué al organismo más alto, que fue la Comisión Política. En el PRM soy un militante normal, pero con todo el respeto que me merecen, yo hice campaña, voté, soy amigo del presidente de la República, entiendo que merece la repostulación. Respeto su opinión expresada esta mañana, pero en mi caso, yo me debo a mis electores en ese tema y a mi conciencia. Yo votaré en favor de la vida, no importa las circunstancias que sean. Roger Pujols. Yo diría, Jorge Amado, que no necesariamente a tus electores, porque tal vez tus electores estén a favor sean pro decisión de la mujer. Pro decisión de la mujer. Sube un poco el micrófono, Roger. Sí. Perdón, gracias. Pro decisión, pro aborto. Pero en mi caso particular, coincidiendo con Jorge Amado, pues evidentemente que tratándose de un tema de convicción personalísima, pues primaría la autonomía individual del legislador, en el caso la mía. Ok. Yachel Román, ¿quién decide? ¿El partido por la dirección ejecutiva, la dirección política del partido, o tu cerebro y tus emociones y sentimientos como legislador? Mi voto claramente va acorde con mis convicciones, pero yo voy un poquito más allá y resalto algo que a veces pasa desapercibido. El Partido Revolucionario Moderno dejó en libertad de conciencia a sus representantes precisamente por lo profundo que es este tema. A diferencia de otros partidos, y tengo que hacer referencia al Partido de la Liberación Dominicana, que votó en el comité político para que aprobaran las tres causales y finalmente solamente 4 de sus legisladores votaron a favor. Eso es demagogia y por eso es que hago mucho hincapié en que no podemos jugar a la demagogia política con estos temas. María Teresa Méndez. De igual forma, yo pienso que ese tema tiene que ver mucho con el ser humano, con cuáles son tus convicciones, cuáles son tus creencias, cuáles son tus posturas. Entonces, entiendo que en esas circunstancias el partido no debería tener ninguna incidencia, sino que simplemente dejar a que sea la convicción personal de cada diputado. Nacho Chávez, ¿quién decide el voto sobre el aborto o un tema tan controversial como este en la sociedad? ¿La dirección política de tu partido o tú como diputado? Yo pondría la 2. ¿Tú como diputado? Sí, yo como diputado. De acuerdo. Oscar Corniel. Gracias, Víctor. Es una pregunta interesante, nos la hacen también en las calles. Sí. Yo diría, Víctor, que más allá del partido político, más allá de la dirección política, cualquier decisión que emane, que esté atada a mi formación en principios y valores, siempre debe estar fundamentada en mis principios y en mis valores. Ninguna situación o lineamiento que pueda superar mis principios y mis valores tendrá entonces mi respaldo. Liz Mieses. En el caso particular, yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha sido un partido que se puede decir que siempre ha abogado por la democracia, pero al mismo tiempo ha respetado la disidencia, no solamente del militante, sino de todo el ciudadano dominicano, y así lo demuestra nuestro presidente cada día que ha gobernado este país. En el caso particular de haber una línea directa, que yo que pertenezco a un bloque oficialista dentro de la sala capitular y nunca hemos recibido ningún tipo de línea, de haber una línea directa, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que no solo por los electores, sino porque uno tiene cabeza propia y se debe a sus ideales. Yo particularmente votaría a favor de mis ideales. Él no es precandidato a diputado, pero es el presidente del PRM en el Distrito Nacional y nos honra con su presencia aquí. Fellito, aunque el presidente Abinader dijo esta mañana que él reitera su posición de que él personalmente, como esposo y padre de 3 hijas, está de acuerdo con las 3 causales, es cierto lo que dicen los precandidatos. En ningún momento el PRM ha instruido, ha ordenado a sus diputados a que voten en la misma línea de lo que ha expresado el presidente, que es su opinión personal. Yo pienso que el presidente ha demostrado con hechos que es un hombre democrático. Es una opinión personal de él. Y a diferencia de otros presidentes, vamos a decir, él emitió su opinión con un tema tan neurálgico y tan sensible y que crea un debate importante. Sin embargo, el presidente emitió su opinión, pero eso no quiere decir,
como en muchas otras ocasiones y otros temas, el presidente ha emitido su opinión y como parte y miembro de la dirección ejecutiva que somos, se debate en ese ambiente los temas, pero no siempre se determina y se toma la decisión que el presidente opina. En eso sí, ha sido, hay mucha democracia. Sí, y ha sido respetuoso, porque porque creo que fue Liz o María Teresa, o no sé, recuerdo si fue Oscar, que señalaban que es un tema del ser, Claro. que Sí, es un sí. tema de una íntima convicción y que como es Totalmente. algo que involucra también las creencias religiosas, pues no se puede comprometer, lo decía también Jorge Amado. Roger. Sí, solo me gustaría escuchar de la precandidata María Teresa su posición respecto a las 3 causales. Mira, ahí con el tema de las 3 causales, yo opino lo siguiente. Ha sido un tema ampliamente debatido y de hecho ha generado lo que es una división, podemos hablar de una división en la sociedad. Creo que temas así, lejos de dividirnos como sociedad, deberíamos buscar una mesa de trabajo en el que se busque una solución o una media y se haga un consenso, donde se debatan y se determinen cuáles son esos factores, de qué manera podemos llegar entre todos a un consenso. Yo soy de las que pienso que no podemos tomar determinaciones, digamos, vamos a decir a la ligera. Tenemos que ir, tenemos que escuchar. Yo digo que ese debate de las 3 causales, nosotros deberíamos estar todos como si fuera un libro con la página en blanco. Ok, muchas gracias María Teresa. Bueno, dejemos entonces hasta aquí el tema del aborto, las embarazadas adolescentes, el tema de la educación sexual y los controles de natalidad. Y pasemos entonces a otro tema no menos conflictivo, el matrimonio en personas del mismo sexo. Grandes naciones, grandes sociedades han establecido que personas del mismo sexo deben tener el derecho legal a casarse. Eso tiene otras implicaciones, ya personas de un mismo sexo que para el tema de concebir, adoptar, y es un debate que está en boga. Yatzel, quisiera empezar contigo. ¿Estarías de acuerdo con que se presente una legislación que permita que personas del mismo sexo adquieran derechos legales en ser casadas? Bueno, yo creo que tú estás ahí haciendo 2 preguntas que quizás se mezclan dentro de una. No es lo mismo derechos legales que necesariamente el término matrimonio, el concepto de matrimonio. Yo no votaría a favor de lo que sería el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aquí yo tampoco puedo ser indolente y sancionar a quienes sencillamente se quieren. Yo no puedo aquí jugar en contra de personas que quieren lo que es la protección de su patrimonio con aquella persona que decidieron armar su proyecto de vida. Entonces yo sí estaría a favor de derechos de estas personas. Pero repito, hay que tener mucho cuidado con lo que es el lenguaje que se utiliza en cada legislación, porque ha habido otros países que cuando emprendieron este camino, lo que abrieron fue una puerta para la destrucción del concepto tradicional de lo que es la familia. Pareciera que estoy jugando a una cosa y a la otra y no todo lo contrario, pero estoy resaltando que sí, creo en el matrimonio entre hombre y una mujer, pero también creo en el amor y al mismo tiempo creo en lo que es la defensa de la estructura tradicional de la familia que debe ser en todo momento consagrada por República Dominicana. Claro. Roger Pujols, dice Yatzel Román que él está de acuerdo con que 2 personas del mismo sexo puedan estar en pareja, no así reconocerle legalmente derechos de matrimonio. ¿Qué opinas, Roger Pujols? Mira, a mí me gusta estudiar el derecho constitucional. Hay una teoría de derechos fundamentales que se llama garantía de instituto. Derechos fundamentales como la garantía de instituto. El matrimonio, en mi visión, es la unión entre un hombre y una mujer. Además, es un sacramento de la iglesia. Yo creo que a mí en lo personal me parece insensato pedirle a la iglesia que reniegue de su verdad, pero nada en la Constitución Dominicana impide la unión civil, la unión legal entre 2 personas del mismo sexo. La elección de la pareja es un tema de autonomía individual, muy asociado a la libre elección. Y se trata de que el Estado no discrimine a sus propios ciudadanos. Se trata de crear esquemas de protección en temas como la herencia, la salud, pero además crear esquemas de obligaciones para esa pareja. Si usted tiene un ministro que tiene una pareja homosexual, resulta que la pareja del ministro le puede vender al ministerio que dirige el ministro, porque no entran en el régimen de incompatibilidades de la ley 34106. O sea que unión civil sí, pero matrimonio entre personas del mismo sexo como tal, como figura, no. ¿Por qué negarle el derecho a personas? Lo voy a preguntar más adelante para que podamos debatirlo. O sea, ¿cuáles son las implicaciones legales que tendría reconocerle como matrimonio el derecho desde el punto de vista legal a 2 personas del mismo sexo? Pero, Jorge Amado, siguiendo con el tema
de la parte legal de personas de un mismo sexo. Claro, claro. Lo que pasa es, como decía Yaxel, que cuando tú dices que, en mi caso, no estoy de acuerdo con un matrimonio que no sea el tradicional de personas de diferentes sexos. Y creo que en nuestro sistema legislativo no hay cabida para otra cosa. Pero es que pasa, Víctor, es que vamos allá, que otras sociedades lo aprueben, pero es que en otras sociedades pudiéramos ver que esas personas del mismo sexo se casan y pueden adoptar niños inclusive. Entonces, en el caso de Jorge Amado, defiendo, abrazo a la familia tradicional, no estoy de acuerdo con el matrimonio que no sea el que está establecido en nuestra Constitución de personas de diferentes sexos, pero sí, como abogado, entiendo también la realidad que, como bien, creo que literalmente el ejemplo que usó Roger fue magistral. Hay situaciones, de hecho, que no se puede, que uno sería indolente no regularlas, ¿no? Entonces, como creo que sería un bonito ejercicio en el Congreso, inclusive aquí somos varios abogados. No, y tenemos amigos que claro, tienen matrimonio del mismo sí. sexo y que incluso han adoptado, viviendo en la sociedad dominicana, pero no tienen los derechos legales. No, es correcto. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer una discusión sincera de cómo, de qué vacíos tendríamos que llenar, pero en mi caso, nunca abriendo una compuerta de la posibilidad de un matrimonio de personas del mismo sexo. Oscar Corniel. Gracias, Víctor. Evidentemente, la República Dominicana es un país muy religioso, es una cultura bastante prominente. La concepción de la familia tradicional, un hombre y una mujer, nosotros abrazamos el concepto de familia. Pero creo que aquí estamos en una discusión también interesante, los derechos individuales de cada persona. Realmente la familia viene en tamaños diferentes y en formas diferentes. La libre elección y el amor es un tema de cada quien. Pero ya con relación a poder legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo comparto el criterio con mis compañeros, me opondría a la legalidad de un matrimonio, pero sí estaría pendiente de que se salvaguarden y se respeten los derechos individuales de cada persona. Esto arrastra, evidentemente, y trae consecuencias legales, como lo han mencionado, en el caso ya de personas del mismo sexo, que tienen que ver con términos de herencia, que tienen que ver con temas de adopción, y es un tema que yo creo que debe tratarse de manera individual y ajena al tema de la legalización del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Cómo no, muchas gracias. Liz Mieses. Bueno, precisamente creo que vamos en consonancia, por lo menos lo que hemos hablado aquí hoy, los precandidatos que hemos tomado el turno. Particularmente yo respeto mucho la decisión de cada quien a partir de los 18 años, claro está. Sin embargo, utilizar la palabra matrimonio creo que no entra definitivamente en el proceso de Estado de Derecho, que estoy a favor de que obviamente tú, siendo mayor de edad, si tomas una decisión cualquiera, es de respetarla y que se le debe de respetar los derechos a cada quien. Creo que es una buena oportunidad nosotros como precandidatos y posibles futuros diputados del Congreso de la República Dominicana utilizar esta mesa de diálogo desde ahora para poder buscar una legislación que vaya a favor de preservar los derechos de cada persona aquí en la República Dominicana. Muchas gracias, Liz. Nacho Chávez, ¿estaría de acuerdo con matrimonio para personas de un mismo sexo? Como decían los compañeros antes, aquí parece que nos pusimos todos de acuerdo en este tema. Yo respeto las decisiones de los demás, pero soy un hombre cristiano y creo en el matrimonio hombre-mujer. Pero sí, como decía Jansen, la unión libre o unión civil, eso es otra cosa, pero no es matrimonio. Yo respeto la decisión de esa persona, pero yo como cristiano creo en el matrimonio hombre-mujer. María Teresa, en este caso se presenta una contradicción, porque si bien es cierto, lo han dicho Yaxel, Jorge Amado, Roger, Oscar, también Liz y Nacho, si bien es cierto que se permite, o sea, ninguno de ustedes se oponen a que una persona decida tener una relación, una unión libre, pero entonces no entrar en el derecho del matrimonio. Entonces personas que quizás pudieran tener preferencias sexuales con personas de su mismo sexo van a decir, pero si yo quiero estar con esa persona, yo quiero hacer vida con esa persona, yo quiero que se me permita casar y compartir bienes y todas las consecuencias legales de eso. ¿Por qué no aprobar eso? Mira, ahí con ese tema, yo soy una persona que pienso mucho en que todos al final del día somos hijos de Dios. Independientemente de cuál sea tu preferencia, cuál sea tu orientación sexual, todos somos hijos de Dios y todos somos igualmente queridos. Ahí lo que nosotros tenemos que saber es una cosa, y es que el tema de los homosexuales es una realidad. No es algo que podemos tapar ni ocultar, es una realidad. De hecho, todos tenemos amigos, familia, personas que amamos muchísimo
que son homosexuales y no por eso los dejamos de querer ni los apartamos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Real y efectivamente, esas personas que independientemente son una minoría, tienen una necesidad, tienen unos vacíos legales que nosotros como sociedad tenemos que responderle. Lo que estaban hablando ahorita, el tema de las herencias, el tema de tú poder incluir a uno en un seguro médico, en el tema de la seguridad social. Son beneficios que tienen todos los ciudadanos, más sin embargo ellos no lo tienen. Yo sí creo y abogo porque se crea algún tipo de mecanismo legal que le permita tener acceso a esas... Para que no sean discriminados. Totalmente. ¿Y cuáles pudieran ser esas alternativas que Jorge Amado y Yatser, por ejemplo, ahorita planteaban junto con Liz? Sí, se puede permitir, pero sin que, o sea, respetarle el derecho, más no darle un amparo jurídico. Bueno, buscarle un bajadero jurídico precisamente, sí, pero no necesariamente. ¿Y cuál sería ese bajadero? O sea, ¿cuál es? Porque lo que interpreto, y por favor ustedes me corrigen, lo que interpreto es que ustedes están buscando un punto medio. O sea, les respeto a la persona que tenga el derecho a elegir su preferencia sexual, pero no hasta el punto de darle un amparo jurídico. No es eso, Víctor. ¿Cuál sería? Entonces, por favor. Consiste, creo que la posición de todos, en procurar un esquema, una estructura jurídica de protección a la unión de personas del mismo sexo. Y el caso que se me ocurre, el caso por antonomasia, es el caso del Pacto Civil de Solidaridad francés, que es la figura francesa equivalente, digamos, por llamarlo de alguna manera, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que aquí hay consenso entre todos nosotros para brindar protección jurídica sin que se le llame matrimonio, solamente como forma de proteger, no jurídicamente, sino en principios religiosos. En términos tradicionales y religiosos, la institución del matrimonio. ¿Coincides ahí, Jorge? Claro, si abrimos la compuerta del matrimonio del mismo sexo, recuerda que viene todo el tema de la adopción. Claro. La adopción. Entonces creo que ahí yo pudiera discutirlo. Y a mí me pareció muy interesante ahorita aquí en mis notas, perdón María Teresa, cuando estaba con Fellito aquí, en mis notas me pareció muy interesante. Varios de ustedes hablaron sobre proyectos de ley que tienen que ver con salud mental. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos cuando pertenecen a una unión de personas del mismo sexo que quizás pueden hacer preguntas? Y fíjense lo que se ha generado en el mundo con situaciones de que si yo soy, me percibo, etcétera, etcétera. Entonces creo que con eso ustedes quieren buscar quizás la manera de controlar un poquito, Yatser. Claro, yo creo que es importante tomar en cuenta el hecho de que cada estado tiene prioridades y cada estado tiene instituciones que busca proteger. En este caso, República Dominicana, al igual que muchos otros, tiene a la familia en el centro de todo su accionar. Por eso mismo yo estoy a favor de que se mantenga la estructura con la cual República Dominicana fue fundada. Ahora, como bien menciona, y repito, mi profesor de Derecho de Obligaciones, Roger Pujols, otra cosa es la protección jurídica, principalmente en fines patrimoniales y de salud. Sí, ahora, ustedes tienen una posición conservadora religiosa y entienden que se abre la compuerta si se abriría, ¿no? No necesariamente religiosa, incluso tú ves buena parte de lo que es el liderato más conservador en Europa y son homosexuales que promueven lo que es la estructura familiar. Pero con el tema que mencionaste, que es el de la autopercepción, yo creo que eso sí es muy peligroso, altamente peligroso, y por eso marcaba la diferencia entre educación sexual y activismo disfrazado de educación, porque cuando se llevan consignas a la educación, eso es la antesala de la destrucción de la sociedad. María Teresa, luego Roger. Sí, ahí de igual forma concuerdo con lo que dice Yatse. Es un asunto de garantizarle los derechos. Ahora, yo no estoy de acuerdo ni nunca voy a estar de acuerdo con el adoctrinamiento de nuestros niños. A nuestros niños hay que respetarlos. Cualquier decisión que usted quiera tomar ya como adulto, usted está en la libertad. Ahora nada que ver con adoctrinamiento ni ¿cómo se llama? Sí, es una educación disfrazada, como decía Yatsen. Ahora, activismo disfrazado. Sí, claro, pero ojo con esto, señores. Y entonces, lo que pasa es, y que me perdonen, que hay grupos que promueven la homosexualidad de una manera tal o con una agresividad tal que hacen pensar que entonces los heterosexuales son los que están mal, y no es cuestión de que uno esté bien y otro esté mal, sino de respetarle a cada quien su derecho. Entonces me parece que ustedes se van por el hecho de que se abre una compuerta y entonces generaría una serie de contradicciones que ya involucraría no solamente lo religioso y lo social, sino el aspecto jurídico también, como señalaba Jorge Amado. Roger. Yo pienso, Víctor, que no es una posición conservadora religiosa. Si tú te fijas, ese ejemplo que te mencioné, el Pacto Civil de Solidaridad, el caso francés. Francia es un estado laico.
Correcto. Y la figura que adopta es el pacto, un pacto, un acuerdo civil de unión legal entre dos personas, que es lo que el Estado tiene que garantizar. ¿Cuál es tu preocupación como homosexual? El tema de la herencia, el tema de la inclusión, la cobertura de salud de tu pareja, pues el Estado tiene que proveer las condiciones para que tú puedas beneficiarte de lo que se beneficia una pareja heterosexual, y ahí creo que estamos de acuerdo. ¿Cómo no? Bien, señores, quiero ahora entrar en política. Quiero que entremos en la campaña electoral, quiero que hablemos del PRM, quiero que hablemos del PLD, de la oposición, quiero que hablemos de la Junta Central Electoral. Entonces, si me lo permiten, quiero ahora que entremos en el tema político. Son las 9:26 de la noche de este miércoles 30 de agosto del año 2023. Me siento muy honrado, de todo corazón se los digo, y muy agradecido de Dios por esta oportunidad y de ustedes, por la profesionalidad, por la madurez. Fellito, te felicito como presidente del PRM en el Distrito Nacional. Creo que el público que nos está viendo y nos está escuchando puede ver cabezas muy bien amuebladas, profesionales con conceptos muy bien hilvanados, que han presentado al público que nos ve y que nos escucha, y les felicito, independientemente de que usted pueda estar de acuerdo o no con lo que ellos han dicho, se ve la profesionalidad en sus argumentos, así que les felicito también por haber aceptado este debate. Es el primer debate político de RCC Media y Víctor en Vivo, aquí en Sol 106.5 FM, la más interactiva, y a través de Telefuturo Canal 23. Vámonos con política, y quiero empezar con Jorge Amado Méndez. Adelante. El Partido Revolucionario Moderno al que tú perteneces está en el gobierno. Y entonces el presidente Abinader hace apenas 2 semanas que anunció que va por la reelección. Pero entonces la oposición ha anunciado un pacto. Y ya empiezan a verse las diferencias de la polarización de los dos bloques, el bloque oficialista y el bloque opositor. Y las diferencias se estrenan en la Junta Central Electoral. Dice la Junta Central Electoral que no se puede estar haciendo campaña, que hay que regular, que las vallas se han hecho a destiempo y que todavía no es tiempo de hacer las promociones que se están haciendo. Y entonces los partidos de oposición, el bloque opositor, dice que eso viola disposiciones del Tribunal Constitucional y que la Junta está trabajando a favor del gobierno, porque si limita la campaña, el gobierno está en campaña, y acusan al presidente Abinader de que anunció ayer la rueda de prensa, la semanal, y que siempre está en los medios, y entonces los opositores no. Díganme la valoración de ustedes con respecto al PRM y el bloque oficialista versus la oposición y el bloque opositor. Mira, lo primero es que la ley es la ley. La ley electoral fue ampliamente consensuada. Créeme, Víctor, que yo soy nuevo en el ruedo. Me preocupa mucho tenerla que cumplir a la letra, porque la verdad es que posicionar mi nombre en un espacio de tiempo corto es bastante difícil, pero ni modo. La ley hay que cumplirla, y si la Junta está en la capacidad o está llamada a tener la capacidad de aplicarla. Entonces, la ley es la ley. En cuanto a la unión de la oposición, yo sinceramente, más que denotarla o criticarla de una manera negativa, creo que es un gran ejercicio, los felicito. Qué bueno que se unen, porque crean 2 grandes bloques, un bloque oficialista y un bloque opositor. Y será importante para nosotros como congresistas, cuando nos juramentemos, tener un interlocutor con un tamaño importante donde podamos lograr los consensos en favor del país, porque al final del día no es tener el poder por tener el poder mismo, es cómo la oposición y nosotros podemos contribuir la mayoría de las veces a cambiar la vida para mejoría de la mayor gente posible. Muchas gracias a Jorge Amado Méndez. Vamos ahora con Nacho Chávez. La Junta Central Electoral, la campaña. Quien te habla es presidente de zona en la circunscripción número 1, y es primera vez que aspiro dentro de mi partido a una posición electiva. Leímos la ley, estudiamos la ley, por eso nosotros como precandidatos a diputados, si vemos en la demarcación de la circunscripción número 1 desde la zona colonial hasta el Luconsuelo Norte, que es quien nos divide en la Luperón, nosotros no hemos colocado una valla, nosotros no hemos colocado un afiche, sino seguimos caminando y dándonos a conocer en el perímetro donde nosotros hacemos vida política, que es la circunscripción número 1. El pacto que vimos la semana pasada es un pacto de lo mismo. Nosotros en el 2020 fuimos a unas elecciones con ese mismo pacto. Entiendo que ya la República Dominicana, en sentido político, sabe que tenemos un presidente que ha hecho la diferencia que han hecho los otros, que un presidente como lo quiso el doctor José Francisco Peña Gómez, un gobierno de y para la gente.
Roger Pujols, la oposición también dice que el presidente Abinader debería tomar licencia, que cuando él era opositor le pedía al entonces presidente Danilo Medina para la reelección que tomara licencia y ahora dice que no es necesario. Y el consultor jurídico dice que no es necesario. La Junta no se ha pronunciado. Bueno, ni se tiene que pronunciar, porque la ley 2023 que se votó establece quién tiene que tomar licencia y quién no. Los funcionarios de elección popular no tienen que hacerlo. Liz Mieses, por ejemplo, no tiene que tomar licencia. Luis Abinader tampoco. Tengo que tomar licencia yo y cualquier funcionario designado. Se anunció que José Ignacio Paliza, que va a ser el jefe de campaña, se ha estado rumorando de que él y otros que son funcionarios, Bellito, que son funcionarios y que van a tener como responsabilidad de dirección de campaña, si pudieran, lo dijo el presidente esta mañana. Bueno, tampoco tienen la obligación, pero por un tema de prudencia, tal vez así lo decidan. Igual con el tema de la prudencia, me voy a la Junta Central Electoral. Yo tengo el convencimiento de que la pre-campaña permite el uso de afiches, el uso de vallas, el uso de publicidad, porque para eso es la pre-campaña. Sin embargo, por un tema de legitimidad de la Junta, así como queremos proteger nosotros el matrimonio, la figura del matrimonio, en mi caso personal, igual que Nacho, también quiero proteger la integridad de la Junta. El pasado 25 de agosto vencí el plazo para desmontar las vallas y desafortunadamente, porque al igual que Jorge Amado, yo también soy nuevo en esto, yo desmonté por una convicción personal todas las vallas que tenía en la ciudad. Yatzel Román. En mi caso yo no tuve que desmontar nada, no monté para evitar cualquier tipo de sanción. Sin embargo, los días pasaban y no veía que realmente se tomaban medidas, porque la ley no es para cuando me guste o me convenga, sino definitivamente para cumplirse. Ahora bien, yo tengo que ir un poquito más allá y resaltar que en República Dominicana no tenemos una adecuada legislación electoral. Se reformó recientemente, pero lamentablemente no se incluyeron ahí conceptos que fortalecerían nuestro proceso. Y yo me voy un poquito más lejos con alguna jurisprudencia, o mejor dicho, resoluciones que está estableciendo la Junta Central Electoral recientemente. Ya van 34 partidos políticos. Estamos debilitando lo que es nuestra partidocracia. Segundo, ahora, para mantener la personería jurídica de un partido político, ya ni siquiera tienes que lograr ni el 1% ni una posición, sino que un partido al que te alíes saque una posición. Estamos caricaturizando la política, así que yo sí creo que nosotros, ya en el periodo 2024, electos, y yo quiero que el Partido Revolucionario Moderno logre 4 de 6 diputados, debatamos realmente cómo tener una legislación electoral que controle el gasto y que fortalezca la democracia. Gracias, Yatzel. Oscar Corniel. Gracias, Víctor. Sin duda alguna, coincido aquí con nuestro compañero Roger Pujols. Hay una ley de partido. En uno de los artículos habla de el inicio de la pre-campaña a partir del 7 de julio y evidentemente especifica que es permitido. Aunque la ley es la ley, y escuchaba a Yatzel Román decirlo, también es interpretativa. Lo que no se prohíbe en la ley es permitido. Entonces habría que ver a qué llama la Junta Central Electoral, específicamente a qué señala, quiénes están en franca violación entonces de lo que establece ese artículo cuanto a apertura a la pre-campaña y de qué forma pudiese ser utilizado la colocación de afiches, de vallas, en qué zona, con qué mensaje y con qué intención. Evidentemente la Junta Central Electoral está jugando su rol de fiscalizador, de supervisor, y está buscando pues que se pueda respetar al pie de la letra lo que establece esa ley de partido. Pero que es interesante ir directamente a la ley y especificar si existen o no violaciones y hasta qué punto pueden existir. Liz Mieses, y también agregarte si la conformación de este bloque opositor no les da a ustedes como PRM y bloque oficialista temor aquí en la capital. Mira, con referencia a la Junta Central Electoral, debo ser coherente como he tratado de serlo al pasar de los años, ya que tengo la oportunidad de tomar un micrófono y hablarle a la gente. Obviamente la ley hay que cumplirla, en eso estamos de acuerdo y así mismo lo he tratado de hacer en lo que voy de vida en mis 35 años de edad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y quiero en esto, vuelvo y hago un llamado a la Junta Central Electoral, ya que la mayoría de los partidos vamos a un proceso de encuestas, donde quizás, y siendo coherente, aquí de todos los que estamos sentados hoy aquí, a nivel político y territorial, Nacho y yo le vamos a llevar una ventaja por el tiempo que tenemos militando en el partido. Ahora bien, cuando tú vas a una encuesta, la única forma de tu poder alcanzar ese reconocimiento a la gente no es precisamente en el territorio, es precisamente en medios de comunicación, en publicidad exterior y bajo el marco de la ley, como decía mi colega Oscar Corniel, hay que ver cuál es la interpretación de la misma, porque particularmente yo que esperé hasta el 7 de julio para poder publicar vallas de publicidad exterior,
fue precisamente enfocándome en la ley de la precampaña. Sin embargo, hoy dicen que esta ley no aplica. Entonces yo hago un llamado de sociabilizar la interpretación de la misma, porque creo que es un poco extemporáneo por parte de la Junta Central Electoral. Gracias, Liz. María Teresa Méndez. Mira, yo de igual forma entiendo que la Junta Central Electoral como órgano rector tiene toda la potestad de trazar cuáles son esas directrices y cuáles son esos lineamientos que nosotros como precandidatos debemos cumplir. De igual forma, voy en consonancia con lo que dice mi compañera Liz. Al final del día nosotros vamos a una encuesta. ¿De qué manera nosotros logramos tener visibilidad? ¿De qué manera nos conoce la población? Si no es a través de los medios de la publicidad externa. O sea que eso es fundamental. Tenemos que ver la manera como se le busca un bajadero a eso. Con relación al tema de la campaña, estamos en campaña. El presidente ya anunció que va a optar por su segundo periodo, evidentemente amparado por lo que establece la Constitución Dominicana. Y estamos en toda la disposición de apoyar al presidente porque entendemos que ha hecho un extraordinario trabajo, porque entendemos que es un hombre cercano, es un hombre prudente, es un hombre que en todo momento ha trabajado poniendo al pueblo dominicano en primera línea. Creo que es justo, merecido y que es una demanda nacional el tema de que el presidente se reelija y vamos a trabajar en favor de eso. Esta pregunta no les va a gustar a ustedes, pero Fellito, no me dé por abajo de la mesa. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la reelección de Luis Abinader en el 2024 versus la de Joaquín Balaguer en el 90 o en el 94, la de Leonel Fernández en el 2008 o la de Danilo Medina en el 2016? Liz. Bueno, particularmente... O sea, ¿por qué estas sí y las anteriores no? Sencillo. El presidente ha demostrado ser una persona no solamente que ha instaurado la institucionalidad de la República Dominicana, la transparencia y la honestidad. Pero ¿qué pasa? También ha podido rebatir todos los problemas que hemos vivido como República Dominicana y el mundo, en una pandemia, en una guerra, en cómo se manejó también el mismo tema de salubridad de ese entonces y cómo se ha manejado la economía al día de hoy. Pero eso no lo digo yo, ni lo dice el Partido Revolucionario Moderno, lo dicen todos los organismos internacionales, quienes aplauden y saludan a la República Dominicana por el manejo de la crisis económica, por el manejo de la pandemia COVID-19, pero también cómo saludan el crecimiento que ha tenido el turismo, quien nosotros como país con vocación de turismo se ha demostrado que no solo se pasó la materia en turismo, sino que hemos crecido. Entonces yo creo que en esa situación, cuando hablamos de una reelección en un gobierno que prácticamente no se pudo iniciar una gestión de campaña desde el primer día por la situación mundial que vivíamos, yo creo que es prudente darle la oportunidad, y más que prudente, que el pueblo dominicano necesita mantener al presidente por 4 años más. Roger Pujols, ¿por qué la reelección de Luis es buena y la de los anteriores presidentes no? Yo creo que la reelección de los anteriores presidentes no fue necesariamente mala. Yo no he estado nunca opuesto a la reelección como figura. Sin embargo, hay que disectar la reelección del presidente Balaguer, de la del presidente Fernández y la del presidente Medina, que fueron mucho más recientes. Yo creo el intento de Hipólito Mejía. Bueno, yo creo que lo brincamos históricamente, sí, pero claro. Yo creo que respecto de la del presidente Balaguer, tal vez el estado de fortalecimiento institucional juega un rol interesante. No es lo mismo la República Dominicana de 1990 que la República Dominicana de 2024. El presidente Balaguer salía en su momento de un retorno al gobierno después de una historia de unos 12 años y un interregno del PRD con don Antonio y el profesor Jorge Blanco, que amenazaba, digamos, con retornar a las prácticas antidemocráticas del presidente Balaguer, pero hoy día hay más institucionalidad. Jorge Amado Méndez, la reelección del presidente Abinader versus la de sus opositores antecesores. Claro, mira, Víctor, pensando en la era de Balaguer, ¿no? Recuerdo, y ahí coincido con Roger en que el nivel de institucionalidad, el nivel de consecuencia del régimen que había para la época, no, de verdad no. Y la de permitía un poco que se pudieran abusar del uso de los recursos del Estado en favor de una candidatura oficial. En el caso de las otras, mira, no estuve de acuerdo con la del mi querido, y a quien le tengo muchísimo agradecimiento, con la de Hipólito Mejía en su momento, como no, tampoco creo que está bien en el caso de Danilo Medina, que utilizó de algún modo
la modificación de la Constitución para asegurarse la repostulación. En esos dos casos no noto bien que se utilice el esfuerzo, el poder del Poder Ejecutivo para influenciar en el Legislativo a que se modifique la Constitución en antojo de un presidente de turno. Ahora bien, en el caso del presidente Abinader, como en el de Leonel Fernández, que tiene la posibilidad que le da la Constitución, y hoy, notando un gobierno decente, un gobierno que maneja la cosa pública con un orden muy estricto, que tiene un Ministerio Público independiente, que respeta los poderes del Estado, creo que no veo ningún riesgo que el presidente Abinader intente la repostulación. Gracias, Jorge Amado. Oscar Corniel. Gracias, Víctor. Yo creo que no es que porque una sí, porque otra no. Creo que lo primero sería partir, si estamos de acuerdo algunos con la figura de la reelección, porque algunos compartimos el tema de reelección. Yo creo que debemos ilustrar y debemos ver, ya que tú haces la comparación en la época de Joaquín Balaguer, de Danilo Medina, de Hipólito Mejía, más bien de hablar de reelección, si se tuvo que utilizar influencias para modificar la Constitución, que creo que ahí es que coincidimos la gran mayoría. Es una reelección que no viene únicamente por una decisión per se del presidente de la República, viene impulsada por más de un 65% de aprobación de los ciudadanos dominicanos, que respaldan y aplauden. Bueno, que aplauden y respaldan la gran valoración que tiene. Esa voz fue de Fellito. Y es evidentemente basado en la institucionalidad, en el manejo de las cosas públicas, en la transparencia, en la honestidad, y que evidentemente hay un cronograma y el país y el pueblo pues exige y pide esa continuidad. Yatzel Román. Yo vengo de una tradición claramente reeleccionista y le doy la bienvenida a todos aquellos que cambiaron de opinión recientemente. Ahora bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Durante mucho tiempo se quiso ver la fiebre en las sábanas, satanizar la reelección y no ver lo concerniente a la reforma institucional. Yo creo en gobiernos de largo plazo que puedan entonces realmente dejar un legado. Incluso veamos lo que es la región centroamericana. Guatemala, 10 presidentes, 10 partidos, la alternabilidad más grande y tiene el mismo PIB per cápita en 2023 que tenía en 1989. Entonces no logró avanzar. República Dominicana, desde 1965, un PIB per cápita de $200 ha logrado convertirse hoy en la sexta economía de América Latina, y eso es en gran medida por proyectos a largo plazo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tradición reeleccionista de la cual yo vengo y la actual, que sí tengo que reconocerla? Lo primero es que cada funcionario que se presentó ahora a candidatura, el MAP envió una comunicación a cada uno de sus ministerios diciendo que tenían que tomar entonces licencia. Eso es límites al poder y eso es lo que representa a Luis Abinader. Yo me río viendo a Yatzel y a Jorge Amado sentados uno al lado del otro, porque somos todos compañeros generacionalmente. Yo creo que soy el más viejo de todos ustedes aquí, yo tengo 47. Yo 32. Entonces yo me acuerdo, siendo nosotros niños, Yatzel y yo caravaneando con Balaguer en la reelección de Balaguer y Jorge Amado caravaneando con Amin en la de Peña Gómez en contra de la reelección de Balaguer. Y mira qué bonito ejercicio democrático. Ustedes no miren, Liz y Marico, ustedes no habían nacido. No. Entonces, bueno, creo que soy el más joven aquí con 32. Nacho Chávez, la reelección del presidente Abinader versus la de sus opositores en periodos anteriores. Yo siempre he estado de acuerdo con la reelección, que se trabaje sin tener que tocar los recursos del Estado. O sea, que no se roben los recursos del Estado. No solamente en la reelección del presidente, en el Partido Revolucionario Moderno y en la sociedad, como en lo comunitario, todos buscamos una reelección. Yo fui presidente de Junta de Vecinos de mi sector y busqué una reelección de 2 años más. Yo soy presidente de Zona H7 y busqué una reelección para seguir en Zona H7, porque entiendo que debemos de usar los recursos para beneficio de los más necesitados. Y creo y apoyo la reelección del presidente de la República porque es un presidente que ha usado los recursos del Estado para aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y hoy en día tenemos un gobierno que no se roba el dinero y podemos nosotros, desde los sectores más vulnerables, decir que ha sido el presidente que ha entrado a los sectores, que ha hecho obras en los sectores, y nosotros creemos en la reelección por eso. Gracias, Nacho. Señores, son las 9:45 de la noche. Nos quedan 15 minutos de debate. Estamos en Sol 106.5 FM, la más interactiva, y en Telefuturo, Canal 23. Esta iniciativa de RCC Media, don Antonio Espaillat, es el primer debate político de todos los precandidatos a diputados en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, gracias a esta producción asociada de Víctor en Vivo con RCC Media a través de las diferentes plataformas digitales de RCC Media y a través de todos los
canales y las emisoras. Voy a cerrar con María Teresa Méndez, que es la última que me queda, en opinión sobre este tema de la reelección del presidente Abinader, y entonces después ya entramos en la reflexión de cierre. La última intervención de cada uno. Cada precandidato va a tener 1 minuto 20 segundos para despedirse y expresar su close statement, su declaración de cierre, cada uno. María Teresa, para cerrar este tema. Con relación a la repostulación del presidente Abinader, tú decías de cómo uno era bueno y otra no. Yo creo que sí, que es importante y es democrático apostar por lo que es una reelección. Aquí no estamos hablando de que si está bien o está mal. Lo que estamos diciendo es que probablemente lo vemos mal cuando se están utilizando los recursos del Estado para optar por una repostulación, cuando real y efectivamente no existe ese deseo colectivo de que una persona se reelija, más sin embargo, cuando tú utilizas los recursos, tú logras el fin que tú tienes. Entonces, eso está mal. Lo otro que tiene que ver con la reelección, yo estoy de acuerdo. Yo pienso y yo soy reeleccionista. Roger pidió un contrarréplica sobre este tema. Sí, hemos hablado, algunos de nosotros, sobre el uso de los recursos del Estado en el marco de la reelección del presidente Abinader. Pero yo quiero aprovechar para hacer un llamado, no solo al presidente Abinader, quien ya se ha expresado en ese sentido, sino a nosotros, los precandidatos a diputados por el PRM para esta circunscripción, para que cuidemos el tema del uso de los recursos del Estado. Es muy fácil usted ejercer un rol activo, proselitista, cuando hay una institución pública detrás de usted, poniendo los recursos del Estado y empujando su candidatura y haciendo llamadas para que compañeros no se acerquen a usted, para que compañeros se vayan del lado suyo. Y yo creo que el punto al final es hacer la política bonita y renunciar a esas prácticas que nosotros criticamos tanto desde la sociedad civil como desde la oposición política en ese momento a través del PRM. Quiero dar las gracias por su sintonía. Si usted está en sintonía con nosotros, este es el primer debate político RCC Media con todos los precandidatos a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido número 1 en la casilla de la boleta de la Junta Central Electoral. Posteriormente, el miércoles 13 de septiembre, dentro de 15 días, vamos a tener este mismo debate con todos los precandidatos a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la casilla número 2. Posteriormente seguiremos con otros partidos y con otras circunscripciones, y queremos también crear una cultura de debate. Fíjense qué interesante, qué ameno. Yo felicito este comportamiento de ustedes y esta capacidad de ustedes de expresar su punto de vista. Creo, Fellito, que es un aporte importante a la democracia de parte del Partido Revolucionario Moderno, de permitir que sus precandidatos y apoyar esta iniciativa de RCC Media para que los precandidatos puedan expresar su punto de vista. Para finalizar, ya son las 9:48, 1 minuto 20 segundos para hacer su reflexión de cierre cada precandidato, y empezamos por Yatzel Román. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Fellito, y muchísimas gracias RCC Media y toda la audiencia que nos ha acompañado. 2020 significó el cambio en República Dominicana desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, y significó una nueva era, un nuevo ciclo para todos y todas que hacen vida en esta gran nación que fundaron Duarte, Sánchez y Mella. Pero ese cambio no llega solamente en el periodo 2020-2024. Tiene que consolidarse, y para consolidarse claramente necesita un acompañamiento legislativo que contribuya con la agenda de reformas del presidente Luis Abinader, de forma tal que podamos realmente ser un país moderno, así como esa M de PRM, recordando que estamos en el siglo XXI y que el pasado definitivamente nos enseña mucho, pero debe quedar atrás, así que miremos hacia adelante. Y repitiendo dos consignas que ahora mezclo: se soltaron los caballos del PRM a paso de vencedores. Muchas gracias, Yatzel Román. En la reflexión final de este debate, Roger Pujols. Muchas gracias, Víctor, a ti, al señor Espaillat, a RCC Media, a Víctor en Vivo, por esta oportunidad. Soy Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno para la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Aspiro a convertirme en un interlocutor legítimo de los diversos sectores de incidencia socioeconómica de la República Dominicana, con miras a promover iniciativas y plataformas que fomenten el desarrollo humano, institucional y económico de la República Dominicana.
Creemos un futuro en el cual creer, creemos futuro, acompáñame a este recorrido y te aseguro que juntos haremos una mejor construcción de República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger Pujols. Ahora con su declaración de cierre, el precandidato Jorge Amado Méndez. Bueno, familia dominicana, en los próximos días, si no es que está ocurriendo, no está ahora, no, estarán encuestando. Por favor, abran las puertas de sus hogares, circunscripción número 1 del Distrito Nacional, perímetro central. Dejen entrar a las firmas encuestadoras. Cuando le presenten el listado de precandidatos que aquí compartimos en la noche de hoy, recuerden abrazar la propuesta de la familia, abrazar la defensa de los valores, la defensa de una niñez sana. Recuerden el nombre de Jorge Amado. Jorge Amado, si bien es cierto que un legislador de 190 legisladores que tiene la Cámara no es tanto lo que puede lograr desde el punto de vista de hacerse aprobar una ley, es muchísimo lo que puede lograr ese micrófono ahí dentro, abrazando una causa, abrazando un tema, casándose con el mismo. Muchísimas gracias, Víctor, por recibirnos, a ti y a RCC Media. Gracias a ti, Jorge Amado, por tus palabras. En la declaración de cierre en este debate político de RCC Media, Oscar Corniel. Gracias, Víctor. Sin duda alguna, primero, agradecer a todos los que se han involucrado en este importante debate. Sin duda alguna hemos tocado temas de importancia para nuestra sociedad. Desde mi perspectiva entiendo que la juventud es la promesa y es el futuro de nuestro país. Desde la Cámara de Diputados me comprometo en trabajar de manera ardua, de manera incansable, para garantizar que tengan acceso a una educación de calidad y que puedan tener mejores oportunidades laborales. En cuanto a la mujer, me comprometo a promover lo que son episodios de igualdad y a trabajar de manera incansable también por ellas para poder salvaguardar dicho derecho. En sentido general, usted que nos sintoniza, le solicito su confianza para ser la voz en el Congreso Nacional. Juntos podemos construir un futuro con mejores oportunidades para nuestros jóvenes y que nuestras mujeres sean respetadas y valoradas. Muchas gracias, Oscar Corniel. Y a propósito de la mujer, en tus palabras, Liz Mieses. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Roger, a Oscar, a María Teresa, a Nacho, a Yaxela, a Jorge Amado, a mi persona, agradecerle a RCC Media, a Víctor Gómez Casanova, a Fellito Superví que nos acompaña la noche de hoy y agradecerle a ustedes porque esto es democracia, señores. Poder hablar aquí frente a unas cámaras y exponer las propuestas, las disidencias, pero también en lo que estamos de acuerdo, es democracia. Y por eso los felicito a cada uno de ustedes y me incluyo en esas felicitaciones. Y aprovecho para decirles nuevamente que mi nombre es Liz Mieses, que aspiro a llegar al Congreso de la República Dominicana para acompañar a cada uno de los ciudadanos, a representarlos desde adentro, pero también manteniéndome en los territorios, porque estar presente no solamente es en un espacio, estar presente es estar presente siempre. Los invito a unirse a mi visión, porque en el 2024 voten por ustedes, porque votar por ustedes será votar por Liz Mieses. Muchas gracias, Liz. Y otra, las dos damas que nos han engalanado esta noche aquí, agradecerle de manera especial, María Teresa Méndez. Mira, estamos delante de un momento histórico, nos tenemos que sentir sumamente contentos, sumamente agradecidos, porque esta es la representación de la verdadera democracia, así es como se ve la democracia. Hemos hecho uso de nuestra palabra para que todas las personas desde sus hogares puedan conocernos, puedan vernos, puedan seguir cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas. Yo voy a trabajar desde el Congreso por el beneficio de esas mujeres trabajadoras, por el beneficio, señores, de esos hombres que día a día se levantan y son el pilar fundamental de sus hogares, por esos emprendedores que tienen esa semilla, esa luz para motivarse, para ir adelante. Voy a trabajar en favor también de esos industriales que son el motor fundamental de la economía dominicana, por los abuelos, por los ancianos. Voy a trabajar en favor de todos y para todos. Por eso les pido que me den su voto y me acompañen al Congreso Nacional. Buenas noches. Gracias, María Teresa Méndez. Y para cerrar, el último de los precandidatos en hacer su reflexión de cierre, Nacho Chávez. Buenas noches, darle las gracias a RCC Media, a Víctor Gómez Casanova por invitarnos a este encuentro debate. Soy un hombre comunitario político. A mi circunscripción número 1 le digo que estoy aspirando a diputado para representarlo, para hacer un enlace de ustedes en el Congreso Nacional. No ando visitando los sectores porque estoy aspirando a diputado. Nacho Chávez no ha salido de ninguno de los sectores de la circunscripción número 1. Soy
un comunitario a carta cavar, soy un político a carta cavar. Solamente le digo que están encuestando, que saben mi nombre. Estoy ahí siempre con ustedes y le pongo las dos caras de la moneda. Aquí tienen a Nacho Chávez, un hombre que es de ustedes, que siempre ha estado ahí, saben dónde vive, soy un hombre de fácil acceso, soy un hombre que saben dónde encontrarlo. Y la otra cara de la moneda, de los políticos que estamos acostumbrados a que vengan en tiempo de cosecha política, que después que pasa la política no sabemos dónde se meten ni sabemos dónde encontrarlo. Pero recuerden, como que estamos en encuesta, si te llaman o te encuestan, Nacho Chávez, diputado, es la respuesta. Muchas gracias, Nacho Chávez. Muchas gracias, Nacho Chávez. Antes de pasarle la palabra al presidente del PRM en el Distrito Nacional, Fellito Suberví, para hacer el cierre de este debate, quiero pedirles a todos que se ofrezcan un fuerte aplauso a ustedes mismos por este gran debate, le comentaba a Fellito de todo corazón, Yatzel, Jorge Amado, Liz, Nacho, María Teresa, Oscar y Roger. Le comentaba a Fellito aquí, le escribía una nota, le decía cuánta madurez y profesionalidad, qué buena imagen proyecta los precandidatos del PRM en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, precisamente por hacer este ejercicio de democracia, de debatir las ideas, de decir en lo que están de acuerdo, en lo que no están de acuerdo, de cuáles son sus planes, de por qué quieren ser diputados. Creo que esta noche se ha hecho historia, creo que esta noche ha ganado el país, creo que hemos contribuido con lo que fue el principal objetivo nuestro. Fellito, recuerda cómo te llamé, es crear una cultura de debates en la República Dominicana. Para cerrar oficialmente este primer debate político de RCC Media, agradecer a Dios, agradecer a Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, por haber acogido esta iniciativa, agradecer a Vladimir Olmos y a Eugene, quienes coordinan todo el equipo de producción. Hay un gran equipo de trabajo que detrás de todo esto han estado en contacto, a ustedes, a sus respectivos equipos también, que han estado en contacto en los últimos 2-3 semanas, porque este debate se pospuso 2 veces, iba a ser originalmente el 16 de agosto, y entonces se anunció que el presidente va a hablar el mismo 16 de agosto desde Pedernales, y empezaron a llamarme los muchachos, Víctor, no podemos competir con la alocución del presidente. Entonces también vino la explosión, lamentable tragedia de San Cristóbal, y lo pospusimos para el 23, una semana después. Pero entonces después del 23 vino la tormenta Franklin y se pospuso de nuevo. Así que muchas gracias a ustedes por su tolerancia, por su flexibilidad, y a sus equipos de trabajo que trabajaron con nuestros coordinadores de producción y con todo nuestro equipo. Y Fellito, agradecer al presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, Fellito Suberví, por este apoyo, y que seas tú que cierre este debate como presidente del PRM en la capital. Bien, Víctor, reiterar el agradecimiento a nuestro querido Antonio Espaillat y a todos sus medios de RCC Media, a tu equipo detrás de bastidores que han colaborado de manera efectiva, a ti por ser tremendo moderador con tus cualidades de periodista que tienes y de ser humano. Y lo que dije al principio, esta es una plataforma donde como Partido Revolucionario Moderno podemos exhibir juventud, experiencia y voluntad de que haya una mejoría y un cambio, y que siga el cambio en la República Dominicana. Pero no solamente quiero felicitarlos a ustedes como colegas y amigos y compañeros de partido, sino también llamar e invitar a la gente. Y como tú decías, como yo decía también al principio que tú dijiste, quien ganó esta noche es el país, sobre todo los municipios de la circunscripción número 1. Pero no me quedo, porque no quiero desperdiciar este espacio para invitar a la población y a la ciudadanía a que voten, no solamente por estos jóvenes que representan transformaciones positivas para nuestra sociedad, sino también que vengan y se sumen al Partido Revolucionario Moderno. Como ustedes pueden observar, es el partido que tiene las puertas abiertas y las oportunidades para que la juventud y los ciudadanos de la República Dominicana puedan seguir creciendo, desarrollándose y mejorando la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Y también que trabajemos en consonancia, en unidad, por un periodo adicional a nuestro presidente Luis Abinader, que está haciendo una gestión que, como yo digo en mis intervenciones, con hechos, no con palabras, donde estamos viendo resultados de manera positiva, y el cambio se está llevando a cabo como fue una de sus eslogan de campaña.
Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fellito. Bendiciones a todos, suerte y seguimos trabajando en el bienestar de la República Dominicana. Gracias, Fellito. Vladimir, Eugene, un minuto nada más le quiero pedir. Son las 10 en punto, pero me quiero tomar un minuto más, porque Roberto Rodríguez, quien es un analista y un estadístico de resultados electorales, me pasó unos datos que olvidé decirlos al principio y quiero reiterarlos en este momento. La circunscripción número 1, por la que ustedes aspiran, tiene un total hasta este momento de ese es el distrito. 300. La circunscripción 1 tiene 351.997 electores inscritos. 351.997 electores que estarán divididos en 83 recintos electorales y 805 colegios electorales. Y tiene 41 sectores o barriadas en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Ustedes, que son los electores que van a poder votar por ellos, y yo quiero comprometerlo, esto no estaba en el guión, pero yo quiero pedirles a ustedes lo siguiente, comprometerlos a ustedes, invitarlos a ustedes con lo siguiente. Quienes sean candidatos de ustedes, que en un ejercicio más cercano a las elecciones, ya Fellito, cuando ellos estén oficializados como candidatos, y que también los candidatos, los que hoy son precandidatos, pero que estén oficializados como candidatos también de los partidos de la oposición con quienes ustedes vayan a competir, hagamos esto. O sea, qué gusto sería que así como ustedes lo han hecho hoy entre ustedes mismos como partidarios, lo puedan hacer mañana también frente a los contrincantes que finalmente serán los que los electores podrán elegir. Así que si están de acuerdo, aprobado. Será una mesa más grande, ¿viste? será una mesa. Será en el estudio nuevo, que aquí está. Señores, muchas gracias a ustedes por el honor de su sintonía. Gracias a Dios, gracias a don Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, por esta iniciativa del primer debate político, todos los precandidatos a diputados del PRM en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Este debate está disponible en YouTube, en el canal de RCC Media y de Sol FM y todas nuestras plataformas digitales. Lluvias de bendiciones y feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias y de nuevo un aplauso.